En las arenas movedizas del desierto árabe surgió un hombre que se convertiría en una figura icónica en la historia de Oriente Medio. T. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, no fue simplemente un estratega militar sino también un intelectual que dedicó su vida a la arqueología, la literatura y la búsqueda de justicia para el pueblo árabe. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Lawrence jugó un papel fundamental en la revuelta árabe contra el Imperio Otomano, un testimonio de sus múltiples talentos, y su creencia inquebrantable en el poder de la voluntad humana. En este documental profundizamos en la vida y la época de un hombre que, contra todo pronóstico, se labró su destino en las traicioneras e implacables dunas de Arabia. Nacido en 1888 en Gales, Inglaterra, Thomas Edward Lawrence creció hasta convertirse en una de las personalidades más enigmáticas y fascinantes que el mundo haya visto jamás. A pesar de sus humildes comienzos, evolucionó hasta convertirse en un personaje descomunal, una figura central en el drama histórico que se desarrolló en el Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial. Sus hazañas durante la guerra y sus extraordinarios esfuerzos por apoyar la causa árabe contra el Imperio Otomano realmente lo inmortalizaron y lo convirtieron en Lorenzo de Arabia. Antes del advenimiento de la guerra, Lawrence era un arqueólogo muy interesado en la historia y la cultura de Oriente Medio. Su tesis doctoral sobre la influencia de los castillos cruzados en los desarrollos arquitectónicos de Occidente y Oriente sigue siendo una obra importante en el campo de la arqueología. Fue este profundo conocimiento de la región lo que más tarde resultaría ser un inmenso activo para los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la asociación de Lawrence con la guerra no fue solo académica, fue profundamente personal. Cuando estalló la guerra, Lawrence, a pesar de ser de estatura diminuta y físicamente poco impresionante, mostró un coraje y destreza militar extraordinarios. Después de un periodo inicial en el Departamento de Inteligencia Militar en El Cairo, Egipto, fue enviado como asesor de las fuerzas árabes en su lucha contra el Imperio Otomano. Fue aquí donde Lawrence demostró ser más que un simple académico. Lawrence, que hablaba árabe con fluidez, tenía un profundo conocimiento de Oriente Medio, y su pueblo y tenía una empatía natural hacia la causa árabe, fue aceptado y amado por las tribus árabes. Al darse cuenta del potencial de las tácticas de guerrilla en la guerra, se convirtió en un aliado indispensable de la revuelta árabe. Lideró el atrevido ataque a Aqaba, utilizando su perspicacia militar para brindar asesoramiento táctico y apoyo a las fuerzas árabes. Sin embargo, no fue solo la brillantez estratégica de Lawrence lo que lo convirtió en una leyenda. A pesar de ser un oficial británico, vivía y vestía como un árabe, comía su comida y luchaba junto a ellos, ganándose el inquebrantable respeto y afecto de las tribus árabes. Este acto de solidaridad y su compromiso con la causa árabe lo diferenciaron de sus contemporáneos, y sirvieron como valiente testimonio de su creencia en el poder de la unidad. Sin embargo, los conflictos dentro de las fuerzas aliadas, y sus diferentes visiones sobre el futuro del mundo árabe trajeron una angustia insoportable a Lawrence. A pesar de las dificultades, Lawrence permaneció leal a sus camaradas árabes, trabajando incansablemente para garantizar que se tuvieran en cuenta sus necesidades y aspiraciones. Sus frustraciones, decepciones y numerosas batallas, tanto dentro como fuera del campo, grabaron líneas profundas en su rostro mucho más allá de su edad. Después de que terminó la guerra, las contribuciones de Lawrence fueron en gran medida ignoradas, dejándolo desilusionado y desanimado. Criticó con vehemencia el Tratado de Versalles por ignorar las promesas hechas a los árabes durante la guerra. Posteriormente, renunció al ejército británico y se retiró a una vida de anonimato, eligiendo la oscuridad sobre la celebridad. Finalmente, a pesar de su deseo de evitar ser el centro de atención, los dramas de sus hazañas durante la guerra se hicieron de conocimiento público. Este conocimiento despertó un renovado interés en el hombre detrás de la leyenda. Las memorias de Lawrence, los 7 pilares de la sabiduría, proporcionaron más información sobre su vida, su trabajo como arqueólogo, sus estrategias militares y su creencia en la causa árabe. Lawrence permaneció activo en la escena política, tratando de influir en la política exterior británica en el Medio Oriente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cada vez más desilusionado por el fracaso y la traición de sus amigos árabes, buscó refugio en sus actividades académicas, pasando años en el Museo Británico, catalogando su extensa colección. Durante este tiempo, participó en la planificación de un nuevo proyecto arqueológico en Medio Oriente. Además, el carácter único y complejo de Lawrence continuó intrigando e inspirando a generaciones. Su fascinante vida ha quedado inmortalizada en numerosos libros, películas y documentales. Su inmensa contribución a la conducción de la guerra en el Medio Oriente, y a la configuración de la historia de la región ha asegurado que siempre haya sido una figura notable. En el año de 1935, el mundo perdió trágicamente a Lawrence. Estuvo involucrado en un accidente de motocicleta mientras se desviaba para evitar a 2 niños en bicicleta. El accidente ocurrió cerca de su casa en Dorset, Inglaterra. A pesar de sus heridas, sobrevivió 6 días antes de fallecer el 19 de mayo de 1935. En la muerte, como en la vida, Lawrence se convirtió en el epítome de la resiliencia. Es la historia de un hombre cuya existencia fue nada menos que extraordinaria y cuyo legado continúa inspirando. Con su desaparición, el mundo perdió a un pensador profundo, un escritor talentoso y un soldado de fortuna desinteresado.
Algunos lo vieron como un héroe que tuvo un impacto significativo en el curso de la historia, mientras que otros lo vieron como una figura trágica que no pudo conciliar sus experiencias durante la guerra con la realidad de la posguerra. Independientemente de las perspectivas, la extraordinaria vida de T. Lawrence continúa provocando pensamiento e inspirando admiración. 70 años después de su muerte, Lawrence todavía es venerado en el Medio Oriente. Su nombre inspira respeto y sus logros son recordados y celebrados. Como señal de honor, algunas de las naciones árabes han puesto su nombre a las principales carreteras y plazas, un tributo apropiado a un hombre que, en esencia, simpatizaba con su causa y vivía y luchaba por su libertad. A pesar de su extraordinaria vida y sus logros, Lawrence era un hombre modesto. Decidido a evitar la adoración y el culto al héroe que crearon sus hazañas, buscó una vida solitaria, lejos de la vista del público. Pero al igual que ocurre con individuos extraordinarios, incluso su fallido intento de permanecer en el anonimato se convirtió en tema de intriga, y añadió otra capa de misterio a la leyenda de Lorenzo de Arabia. La vida de Lawrence es verdaderamente un testimonio del poder de la voluntad humana. Demuestra cómo una persona, a través de la resiliencia, el coraje y la convicción, puede cambiar el curso de la historia, y crear un impacto indeleble en el mundo que la rodea. Hoy en día, el legado de Lawrence sirve como faro para aquellos que están dispuestos a trazar un rumbo menos transitado y esforzarse por cambiar el mundo, paso a paso. Lorenzo dijo una vez, todos los hombres sueñan, pero no por igual. Aquellos que sueñan de noche en rincones polvorientos de sus mentes se despiertan durante el día y descubren que son vanidad. Pero los soñadores del día son hombres peligrosos, porque pueden hacer posible su sueño con los ojos abiertos. En estas palabras reside la esencia de la extraordinaria vida de Lawrence. Un soñador que se atrevió a soñar, y un hacedor que hizo realidad sus sueños. En las arenas de Arabia, no solo montó como Lorenzo de Arabia, sino que también inspiró y demostró que un solo individuo, armado únicamente con una visión convincente y un feroz sentido de agencia, puede dejar una huella indeleble en el mundo. En resumen, Lawrence, un hombre enigma y complejidad, era una figura lo suficientemente importante como para provocar un cambio dramático en la conciencia tanto de Oriente como de Occidente. Su historia no trata solo de los triunfos de un individuo, sino de un testimonio del poder de unidad forjado a partir de la adversidad, y de una inspiración para todos aquellos que creen en el poder inquebrantable del espíritu humano. Sus contribuciones al panorama político, sus legendarias tácticas de guerrilla, su inquebrantable creencia en la justicia, todo se combinó para hacer de Lawrence una fuerza formidable. Y a pesar de que ya no está con nosotros, su legado sigue dando forma al mundo, su historia absolutamente inmortalizada y su influencia tan potente como siempre. Es ciertamente apropiado y muy apropiado que un hombre que vivió y murió por Arabia, que luchó por la libertad de su pueblo, y que dio todo lo que tenía por su causa, todavía sea recordado, venerado y celebrado. Hoy, cuando los ecos de sus hazañas se han calmado, y en una época muy alejada del tumulto que fue la Primera Guerra Mundial, Lawrence todavía sigue vivo, tan vibrante, tan enigmático e inspirador como cuando estaba vivo. Cuando miramos el legado, no es solo Lawrence el soldado sino también Lawrence el pensador, el erudito, el escritor y el ser humano quienes nos inspiran. Su personalidad multifacética nos invita a abrazar la vida en todas sus complejidades, soñar y esforzarnos por hacer realidad esos sueños y, en última instancia, marcar la diferencia. La vida de Lawrence no fue ni un cuento de hadas ni una tragedia, no fue completamente glorioso ni corriente. Más bien, fue un tapiz de experiencias extraordinarias, llenas de maniobras brillantes y errores inminentes, de coraje excepcional y miedos subyacentes. No era más que una descripción honesta de la tremenda fuerza de voluntad, el coraje y la profunda humanidad de un hombre que se atrevía a ser diferente. Al concluir este documental, es fundamental reconocer que no basta con leer sobre Lawrence, o inspirarse en sus obras, sin tener en cuenta las duras realidades, y las inmensas dificultades que tuvo que soportar para lograr lo que hizo. La historia de vida de Lawrence nos enseña así, sobre todo, que lo que realmente importa no son los resultados finales sino el viaje hacia ellos. Además, no son sus éxitos sino sus fracasos, no sus victorias sino sus pérdidas, no su espíritu inquebrantable sino sus vulnerabilidades lo que hace que Lawrence es un epítome del carácter humano. Es en ellos donde encontramos lecciones no solo sobre la historia, sino sobre la vida misma. Porque, en última instancia, de eso se trata el coraje, reconocer las propias debilidades y, sin embargo, elegir mantenerse firme. La vida de Lawrence fue un testimonio del triunfo del espíritu humano, un testimonio del coraje atrevido que desafía la lógica, la fuerza de voluntad persistente que trasciende todas las probabilidades, y la profunda empatía que une barreras que parecen irreconciliables. Es con este espíritu que recordamos a Lawrence de Arabia, no solo como un genio militar o un revolucionario político sino como un faro de esperanza para la humanidad, para aquellos que se atreven a desafiar las probabilidades y sueñan con cambios, para aquellos que se niegan a comprometer sus principios, y para aquellos que creen en la unidad en medio de la diversidad. La figura de Lawrence de Arabia seguirá siendo una inspiración duradera.
Su vida y su legado, al igual que las interminables arenas del desierto árabe, son atemporales, siempre fluidos y duraderos. A medida que atravesamos las arenas del tiempo y la historia, un hecho permanece inamovible e innegablemente cierto. Lorenzo de Arabia era ciertamente una leyenda. Hombre de coraje, disciplina, compasión y visión, cogió una vida de extraordinarias aventuras y notable servicio. Una vida que reverbera coraje, bondad y la voluntad indomable de cambiar el mundo en el que vivimos. Hoy en día, las repercusiones de sus valientes empresas todavía se sienten no solo en Oriente Medio sino en todo el mundo. Es de esta manera que el legado de Thomas Edward Lawrence, un hombre que creía ardientemente en el poder inquebrantable del espíritu humano, suena verdadero y continúa dando forma a la mentalidad de generación tras generación, mucho después de haber quedado sumergido en las páginas de la historia. Al final, la imagen perdurable de Lawrence montado en su camello, vestido con sus fluidas túnicas con el telón de fondo del extenso desierto árabe, encarna para nosotros tanto el extraordinario encanto de su personalidad como la naturaleza épica de su viaje. Para aquellos que desean aprender, inspirarse y transformar sus sueños en realidad, la historia de Lawrence, su vida y su legado, sigue siendo siempre relevante, vívida y evocadora. En conclusión, la historia de T. Lawrence, el hombre conocido como Lawrence de Arabia, es más que una simple crónica de la guerra. Es una saga de un hombre que desafió fronteras, físicas y sociales, de un hombre que superó sus complejidades y se transformó en un ser extraordinario, de un hombre que se atrevió a ser diferente y, en el proceso, cambió la historia. En estos tiempos imprevisibles y a menudo tumultuosos, la historia de T. Lawrence sigue siendo un testimonio siempre pertinente de la perdurabilidad del espíritu humano frente a la adversidad y, al mismo tiempo, ofrece una profunda afirmación del poder de la paz y la unidad. Y así, si bien gran parte de nuestro mundo puede haberse transformado desde los días de Lorenzo, lo que él le dio al mundo los ideales, los valores y la visión permanecen firmes y eternos.